Karel Suárez, uno de los pastores de esta iglesia. El pastor Carlos no está aquí con nosotros hoy, eso le queremos comentar a la iglesia, porque él está predicando en una iglesia hermana, en la iglesia cristiana Oasis, y si pueden hacer una oración flecha por él ahí en ese lugar, en donde están sentados, oren por él, porque tiene que predicar 2 veces en esta mañana. Entonces me lo compartió esta mañana, así que debemos también llevarlo en nuestras oraciones. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, si tienen sus Biblias físicas ahí, ábranlas, si no, prendan sus Biblias y vamos a ese texto de Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Y he titulado este sermón, Perdón extraordinario, amor extravagante. Perdón extraordinario, amor extravagante. Quisiera pedirles que leyéramos este texto. ¿Pudieran ponerse de pie, por favor, para leer este texto o una parte de este texto, no todo el texto, una parte? Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vamos a orar. Padre, ante ti venimos en esta mañana. Te hemos cantado, te hemos alabado y te hemos adorado de diferentes maneras, en diferentes manifestaciones de adoración a tu nombre, Señor. Y hemos cantado, Señor, que tu nombre es hermoso, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre glorioso de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Señor, queremos pedirte que ahora tu Espíritu que inspiró tu palabra la tome y la aplique a nuestros corazones. Transfórmanos y cámbianos, oh Señor, y salva en medio nuestro, porque te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos muy amables. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es raro? Porque nunca nos piden que nos paremos cuando vamos a leer el texto de la palabra, cuando vamos a predicar. Hoy quise hacerlo así. Yo espero que nadie se haya enojado conmigo por ponerlo de pie otra vez. Pero quisiera comenzar con estas 2 frases. La primera, del teólogo A.W. Tozer, y él dice: el cristianismo sin pasión por Cristo es simplemente un ritual vacío. El cristianismo sin pasión por Cristo es simplemente un ritual vacío. Y la segunda frase es de John Wesley. Muchos de nosotros conocemos a John Wesley como el fundador del metodismo en Inglaterra. John Wesley dijo: enciéndeme con el fuego de tu amor, y los hombres vendrán de todas partes para ver arder esa llama. Enciéndeme con el fuego de tu amor, y los hombres vendrán de todas partes para ver arder esa llama. La primera frase es una declaración que nos debe hacer pensar en el cristianismo de la iglesia del siglo XXI, o el cristianismo que la iglesia del siglo XXI está viviendo, el cristianismo que tú y yo estamos viviendo hoy. La segunda frase deberíamos tomarla como una súplica de nuestros corazones al Señor
Y ambas están directamente conectadas con la historia que nosotros vamos a ver en Lucas hoy al continuar con nuestra serie El Ministerio de Jesús según Lucas. La mujer de esa narración, en su indignidad para ser salvada y perdonada, una vez ella fue salvada y perdonada, su pasión y amor por Cristo le llevó a hacer algo que cuando tú lees la historia conmueve profundamente las fibras de nuestro corazón al leer su testimonio, porque lo que está aquí, lo que aparece en este pasaje es el testimonio de esta mujer, de la que no se habla más en todas las escrituras, ni siquiera se menciona su nombre. De igual modo, como en ninguno de nosotros tampoco hay algo digno para que Dios nos salve y nos perdone, ¿verdad que no? No hay nada digno en nosotros. Pero una vez llegamos a ser salvos y perdonados, debe surgir una llama en nuestro corazón que nos enciende en pasión por Jesús. E indiscutiblemente esa pasión debe ser traducida en actos de amor profundo para con Dios y también una afirmación constante de su gracia salvadora en nosotros. En otras palabras, que nosotros constantemente nos recordemos el Evangelio a nosotros mismos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ciertamente, mis hermanos y amigos, en muchas ocasiones, más de las que nosotros quisiéramos ver, notamos en la iglesia de Dios cómo hay creyentes que están apasionados y prendidos en llama por Jesús y el Evangelio. Pero hay otros que solamente puede notarse una velita encendida. Una velita. Y es por eso que a la luz de este texto podemos declarar que amar profundamente a Dios, esa es nuestra verdad, la idea central de hoy, amar profundamente a Dios y afirmarnos en su gracia debe ser siempre el resultado del perdón que por fe hemos recibido de Él. En otras palabras, el perdón de todos nuestros pecados que por fe hemos recibido es el móvil, lo que nos mueve para amar con profundidad a Dios y afirmarnos en su gracia cada día de nuestra vida y no otra cosa. No otra cosa. El recordar que fuimos perdonados debe movernos a amar profunda, apasionada y extravagantemente a Dios y recordarnos el Evangelio todo el tiempo. Es necesario decir que este hermoso pasaje del evento que es narrado aquí en Lucas solamente es narrado por Lucas y debe ser diferenciado de otro evento, otro ungimiento con perfume que sucedió antes de la semana de pasión de Jesús y en los pasajes paralelos de Mateo 26, 6 al 13, Marcos 1, 3 al 9 y luego también en Juan 12, versículo 2 al 8, está este pasaje o este ungimiento que fue por María de Betania. ¿Se acuerdan? María, la hermana de Lázaro y de Marta, de que Jesús es ungido allí en Betania por esta mujer, muy cerca de la semana de pasión. Pero este evento del ungimiento que vamos a ver hoy ocurrió en Galilea, mientras Jesús estaba todavía desarrollando su ministerio en esa región. Pero ¿qué podemos aprender para nosotros hoy a la luz de este texto, de este pasaje? En primer lugar, el perdón que hemos recibido por fe, escucha hermano, el perdón que hemos recibido por fe nos debe mover a amar extravagantemente a nuestro Dios. Mira conmigo el versículo 36. Y uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Ahí vemos a esa escena. Y miren cómo Lucas pasa ahora el versículo 37 a una escena extraordinaria. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro
con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mientras Jesús seguía desarrollando su ministerio en Galilea, probablemente en la ciudad de Capernaum, lo hemos mencionado varias veces, Lucas nos dice que Jesús es invitado a comer en una casa donde se desarrolla toda esta trama de esta historia que acabamos de leer. Pero para desarrollar la explicación de esta historia narrada por Lucas, me gustaría que me permitan dividirla en tres partes, por lo menos en tres partes. Primero, una invitación inusual, es lo que vamos a ver en este texto. Segundo, un acto desconcertante. Y tercero, la explicación de ese acto desconcertante. También es necesario decir que este relato tiene algunos personajes que participan, como es característico de los evangelios. Si tú lees los evangelios, tú te puedes dar cuenta que están llenos de personajes, de historias, llenos de personajes que llaman mucho nuestra atención. Tenemos entonces a un fariseo, del cual sabemos por el texto más adelante que se llama Simón. Y tenemos a una mujer de la cual no se nos da su nombre, pero sí se nos habla de su reputación, que era pecadora, dice el texto. Y también otros que estaban sentados a la mesa en casa de Simón, quienes probablemente también eran fariseos del mismo partido religioso político de Simón. Así que vamos a ver la primera parte, la invitación inusual. Mira conmigo el versículo 36. Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Sin ningún preámbulo, Lucas nos dice que un hombre que era fariseo pidió a Jesús que comiera con él. Y luego en el versículo 40 se nos dice que su nombre era Simón. Pero déjame decirte esto. La petición de Simón el fariseo no fue una petición desganada. Mira, ¿tú crees que tú puedas ir a mi casa a comer? No, no fue así. No fue una petición desganada. Al parecer, Simón fue muy insistente. En la versión Reina Valera, este versículo dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Así que Simón el fariseo invita a Jesús a comer insistentemente. Y esta invitación es muy inusual. Es muy inusual. Primero, porque recientemente Lucas nos dice que en los versos anteriores en que Jesús denunció la conducta inmadura e hipócrita de los fariseos al no recibir el mensaje y el bautismo de Juan el Bautista, y tampoco recibían su propio mensaje, el mensaje de Jesús, que aunque tenía un estilo diferente, el estilo de Juan el Bautista y el estilo de Jesús era muy diferente, al final era el mismo mensaje de arrepentimiento y de salvación. De hecho, en el versículo 34 se nos dice que usaron palabras fuertes contra Jesús. No sé si tú te acuerdas. El versículo 34 dice, miren, un hombre glotón, refiriéndose a Jesús, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Las palabritas bien fuertes contra Jesús. Pero en segundo lugar, decimos que era inusual esta invitación porque con frecuencia, mucha frecuencia, la interacción de la mayoría de los fariseos con Jesús, ¿para qué era? Era buscar ocasión contra él para hallarle en alguna falta. Como decimos aquí en buen dominicano, agarrarlo camán ahí. Si él iba a decir algo que tuviera raro, si se apartara de la ley, y así poder acusarle a excepción de Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo y otros que se nos dice que simpatizaron y llegaron a creer en Jesús? Así que al parecer la intención de Simón el fariseo no era necesariamente simpatizar con Jesús,
Algunos comentaristas dicen que sí, que puede ser que haya sido genuina la invitación de Simón a Jesús, a su casa, que era genuina. Pero otros comentan, y es mi parecer también por el contexto y lo que les acabo de decir, que había alguna intención de tenderle alguna trampa a Jesús y así denunciarlo como un falso profeta, tal y como vemos en sus palabras cuando dijo para él mismo, para su propio interior, en el versículo 39, mira lo que dice, en el versículo 39, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Ahora bien, a pesar de que Jesús conocía el corazón de Simón, como veremos, el texto dice, sencillamente, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Él no le hizo ninguna pregunta a Simón. Jesús, sin hacer comentarios o preguntar nada a Simón, él fue con él. Ahora, si tú me preguntas a mí, si fuera a mí que me hacen una invitación así, yo conozco el corazón de Simón, ¿tú crees que yo fuera? No. Yo te diría que no, o al menos si voy, le diría a Simón, Simón, ¿de verdad que tú quieres que yo vaya a tu casa? Si yo conozco tu corazón, Simón. Yo no le diría eso, pero ¿de verdad que tú quieres que yo vaya a tu casa? Mira, Simón, ¿qué es lo que tú quieres de verdad? ¿Por qué que tú estás tan interesado en sentarte, que yo vaya y coma contigo en tu casa? Pero lo maravilloso de Jesús es que aún sabiendo lo que había en el corazón de este hombre, fue a su casa, porque aún al más endurecido corazón, Jesús está dispuesto a trabajar con él. Jesús nunca rechazó ni rechaza a nadie. Y qué bendición que no lo hizo contigo y conmigo. No nos rechazó. Como dice Lucas 19:10, precisamente porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales está lleno este salón. Justamente esto nos lleva a la segunda escena. Ya vimos la primera. Primero la invitación inusual, y ahora veremos en segundo lugar un acto desconcertante. Mira lo que dice los versículos 37 al 38. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí Lucas nos introduce a nuestro segundo personaje en esta historia. Nos habla de una mujer, como mencioné ahorita, que no se nombra, no se menciona su nombre, y lo que se conoce de ella es sencillamente su reputación. El texto dice que era pecadora, lo cual pudiera ser, aunque no únicamente se refería a que ella llevaba la práctica de la prostitución. Probablemente esa era la reputación de ella. ¿Y qué sucedió? Bueno, se nos dice que ella, cuando se enteró que Jesús estaba en casa de Simón, sentado a la mesa en un banquete, vino a casa del fariseo trayendo un frasco de alabastro con perfume y se puso detrás de los pies de Jesús. El frasco de alabastro era como un mármol, una piedra translúcida, estilo mármol, era muy valioso, que se consigue solamente en la India, y parece que lo importaban y se hizo un frasco de alabastro, y donde estaba envasado ese perfume. Se puso detrás de los pies de Jesús, y aquí vemos la antesala de este acto desconcertante. Una mujer de su reputación jamás iría a casa de un fariseo. El fariseo jamás recibiría a una mujer de esa reputación en su casa, y mucho menos un fariseo como Simón. Su determinación de mostrar su fe, amor y gratitud de Jesús
no la detuvo. Sin ser invitada, ella se apareció allí. Es probable que de alguna manera ella aprovechara la oportunidad del acceso que pudo tener debido a que las casas de la gente rica como Simón, que al parecer tenía cierta cantidad de recursos, tenía esa casa un patio interior desde donde otras personas podrían llegar, ser espectadores de conversaciones y de discusiones que se daban en el centro del lugar donde estaban los invitados comiendo y conversando. Sin embargo, ella no se quedó en la periferia. Ella fue hasta los pies de Jesús. Ella quería estar muy cerca de Jesús, su Salvador. Un paréntesis aquí. ¿Qué tanto, yo te hago y me hago esta pregunta, qué tanto anhelamos las oportunidades de estar cerca de Jesús? No solo estando en la periferia, viendo de lejos, sino cerca de Él, a sus pies, no siendo entretenido tal vez por cosas o incluso por lo que otros dicen de su experiencia con Jesús, sino tú mismo, yo mismo, a sus pies, pasando tiempo en oración, en su palabra, o con un buen libro cristiano que nos describa la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo. Mis hermanos y mis amigos, cuán fácilmente nuestra vida devocional con nuestro Señor y Salvador Jesús se ve interrumpida o desmejorada por el entretenimiento o por los afanes como los de Marta. ¿Se acuerdan de los afanes de Marta? Marta, Marta, las palabras de Jesús a Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Aunque estas cosas pueden ser muy legítimas, con frecuencia nos roban momentos hermosos de pasar tiempo a los pies de Jesús. Oswald Chambers dijo lo siguiente: no se trata de cuánto sabemos, yo puse esto entre paréntesis, o hagamos, sino de cuánto tiempo pasamos con Jesús en oración y meditación en su palabra, a sus pies. Pero mira ahora conmigo la mejor parte de este acto, versículo 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Propio del estilo de reclinarse, era del lado izquierdo, de reclinarse a comer en esa cultura y tiempo, a diferencia del estilo occidental de sentarse a una mesa, como nos sentamos hoy nosotros en nuestras mesas, esta mujer aprovechó que los pies de Jesús se quedaban hacia atrás, porque las mesas de ese tiempo no eran igual a las nuestras de hoy, o de esa cultura. Y allí comenzó ella a llorar tan profusamente que sus lágrimas caían sobre los pies polvorientos y sucios de Jesús. Recuerden que las calles en Jerusalén, no necesariamente todas, o en Israel, no estaban asfaltadas o adoquinadas necesariamente. Eran calles polvorientas y se andaba con sandalias, se caminaba con sandalias. O sea que los pies de Jesús estaban polvorientos y sucios. Y esto, mis hermanos, no puede pasar por desapercibido ante nuestros ojos. El llanto compungido de esta mujer indicaba dos cosas. Por un lado, un profundo arrepentimiento de sus pecados. Y segundo, la gratitud del perdón y la salvación que podía encontrar en Jesús. Como continúa este acto de esa mujer, dice el texto que ella secaba los pies de Jesús con los cabellos de su cabeza, algo que también era inusual, porque en esa cultura, ustedes saben, el cabello de la mujer era su gloria, y la mayoría de las veces tú encontrabas a las mujeres con el cabello recogido y cubierto, y eso fue lo que ella usó para secar los pies de Jesús. Hace unos días, y me pasó ayer mismo,
me puse a tocar y a besar los cabellos de mi hija Nancy. Y de inmediato sus palabras fueron: ¡Ey, no me toque! No me ponga la mano. No me toque los rizos, que mira, me delineé los cabellos y me lo va a dañar. Sin darme cuenta, estaba tocando algo súper sagrado de ella, y que le dio tanto trabajo por arreglar. Esa reacción es muy parecida a cómo reacciona también, seguramente, bueno, mi esposa reacciona así, y seguramente cada una de las damas que están aquí. Yo sí no cojo lucha con el cabello. Ciertamente es algo sumamente importante para las damas. Ahora ya tú puedes tener una idea de la magnitud de este acto. Pero no se quedó ahí, mis hermanos. Ella también besaba sus pies y los ungía con el perfume. Otro acto de amor, devoción y honra a su Salvador: besar sus pies. Fue algo sumamente inusual. No era así el beso que se le daba a alguien cuando llegaba a una casa. Era un beso en la frente o en la mejilla. Pero ella besaba sus pies, y tomar aquel costoso perfume, instrumento seguramente y fruto tal vez de su estilo de vida pecaminoso de antes, y ahora lo usa para ella demostrar su amor, su honor y honra por su amado Salvador. ¿No te has dado cuenta? Esta mujer no pronunció ni una sola palabra en todo ese tiempo. Como alguien mencionó, esta mujer hizo todo aquello sin pronunciar una palabra. Sus ojos, su cabello, sus manos, su perfume se encargaron de decir todo lo que ella tenía que decir. Todo. ¿Y qué hizo entonces esta mujer? Ella sencillamente honró a su Redentor, al que la libertaba de la esclavitud, del pecado en el que ella estaba presa, y dándole la esperanza de salvación del reino de los cielos. Alguien que fue objeto del uso de tal vez muchos hombres, uno tras otro, ahora recibe una nueva vida y esperanza de un hombre que era diferente, que le dice ahora a ella, a su corazón: tú tienes esperanza. Tienes esperanza. Jesús era un hombre muy diferente. De los hombres que se suponían que eran más piadosos en Israel, lo que ella recibe únicamente de estos hombres es desprecio y rechazo, como era el caso de Simón y los que estaban sentados a la mesa. Ahora, imagínate tú mirando y escuchando lo que estaba pasando en aquella mesa. El silencio que se hizo fue increíble. Se podía cortar en el aire el silencio que se hizo cuando esta mujer hizo aquel acto. Llegó e hizo lo que hizo. Todo el que estaba en aquella mesa seguramente dejó de comer, dejó de conversar de inmediato, y lo que no se decía de la boca hacia afuera, se decía hacia adentro, en la mente y en el corazón. Y fue lo que le pasó a Simón. El versículo 39, mira lo que dice: pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. De una manera muy clara se describe aquí el corazón de Simón. Aquí se vio el corazón de Simón como fariseo. Como un fariseo al fin, acostumbrado a una vida legalista, tratando de ganar puntos con Dios para su salvación. Un check mark, un checklist, por medio incluso de la segregación, de no tocar a nadie que era considerado como inmundo, como era esta mujer. Y también en la manera del rechazo de otros, un rechazo muy marcado que él tenía de esta mujer. Él no solamente está siendo un juez implacable de esta mujer,
sino que se está exonerando a él mismo de ser tan malo como ella, como aquella mujer. Dice Warren Wiersbe, el verdadero problema de Simón fue su ceguera. No podía verse a sí mismo, ni a la mujer, ni al Señor Jesús. Fue muy fácil para él decir, ella es una pecadora, pero imposible decir, yo también soy un pecador. Mis hermanos, Simón el fariseo y esta mujer tenían algo en común. ¿Qué tenían ellos en común? Ambos tenían un interés en Jesús. Sí, ahorita decíamos, no sabemos si era genuino el interés de Simón o el interés era para tomarle o armarle un plan, una trampa. Pero ambos estaban de alguna manera interesados en Jesús. Ambos estaban en el mismo lugar también, en la presencia de Jesús, el Dios omnipotente, creador del universo y el redentor también. Pero uno llevó a cabo en su corazón un acto en su corazón endurecido, un acto completo de autojusticia en él mismo. Y otra, un acto de sensibilidad, amor y honra a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Simón aún? ¿O estás en el lado de la mujer? Jesús y Simón, de hecho, vieron el mismo acto de la mujer, pero al mismo tiempo desde dos maneras muy diferentes. Y esto nos lleva a la tercera escena, que es la explicación de este acto desconcertante por parte de Jesús. Observa ahora las palabras de Jesús a Simón. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón muy afablemente dijo, di, maestro, di. Le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, ¿tú sabes qué, Simón? ¿Lo dijiste bien? Correcto. Bien. Justamente, en un modo de Jesús de mostrarle a Simón que era más que un profeta, le trae una breve parábola. Por un lado, un acreedor, y por otro lado, 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía ¿cuánto? 50. ¿Qué era un denario? Muchos de nosotros sabemos. El denario era una moneda que normalmente se usaba para pagar, por ejemplo, el salario de un día de trabajo de un obrero, el denario. De modo que 500 denarios, si hacemos los cálculos, correspondía a ¿cuánto? A casi 2 años de trabajo. Por otro lado, los 50 denarios correspondían a casi 2 meses de trabajo. Así que al ver esta gran deuda que no tenían forma de pagar, el prestamista tuvo misericordia. Y Lucas menciona generosamente, en la versión Reina Valera no se menciona esa palabra, Lucas lo menciona, generosamente, toda la deuda de ambos. De modo que al Jesús hacerle la pregunta, ¿cuál de ellos entonces tú crees que le amará más? La respuesta fue obvia, y así respondió Simón, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Así que Jesús le dice entonces, juzgaste correctamente, es cierto, a quien mucho se le perdona, mucho ama, Simón. Excelente. El prestamista en esta parábola, mis hermanos, apunta y simboliza a Dios. Los deudores representan justamente ¿a quién? A Simón y a la mujer. Y la deuda representa el pecado de cada uno. Y eso es justamente lo que le ocurrió a esta mujer. Por eso ella actuó como lo hizo.
con Jesús, ilustrando lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, cuando Pablo dice, la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Pero es necesario que nosotros aclaremos algo aquí. Primero, lo que no significa esta parábola, y quisiera que me escucharan bien. No significa que alguien que hace un acto de amor de esta naturaleza extravagante es perdonado por eso. No significa eso. Porque no se trata de el favor que uno puede alcanzar haciendo algo para Dios. El favor de Dios no se obtiene con actos de amor sacrificiales, todo lo contrario. Soy salvado y luego tengo la capacidad de amar a aquel que tanto me amó. Y por otro lado, tampoco es que la mejor manera de llegar a amar a Dios es pecar mucho. Pudiera alguien pensar en una deducción lógica, yo peco mucho y entonces luego Dios me ama mucho. No, tampoco se trata de eso. De la misma manera, tampoco se trata de que alguien que vive una vida moralista y bien portado es fácil de aceptar y perdonar por Dios, porque la verdad de la palabra es que no hay bueno ni aún uno. La Biblia lo dice claramente. No hay bueno ni aún uno. La intención de esta parábola, lo que sí significa esta parábola, es traer un sentido de conciencia de la deuda que se tiene delante de Dios, porque ambos deudores estaban en problemas, ¿no es cierto? Ambos estaban en bancarrota, ambos no podían pagar. Y la deuda se le fue perdonada. Así que, sea mucho o poco, el arrepentimiento era lo correcto, era lo apropiado, era lo que iba. Lo cual ocurrió en la mujer y lamentablemente no ocurrió en Simón. Mis hermanos, todo pecado nuestro, absolutamente todo pecado nuestro, poco o mucho, ha violado la ley de Dios y de cualquier modo, dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. Como alguien diría, la situación del hombre en su pecado no importa. Si es decente o si es un depravado. O estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. Una de dos. No hay términos medios. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe tener una justa conciencia de nuestra condición delante de Dios. Ante su estándar siempre quedaremos faltos. Tú recuerdas la experiencia de Isaías capítulo 6. Bueno, en Isaías capítulo 5, tan solo unos versos antes, Isaías ha estado pronunciando ayes sobre los impíos en Israel. Y tú sabes una cosa, Isaías era de lo mejorcito en Israel. Y él estaba diciendo, ay de fulano de tal, ay de aquellos, ay de este otro. Pero observa lo que pasa cuando llega a Isaías capítulo 6, versículo 5. Cuando a él se le reveló la gloria de Dios en la majestad celestial, en el trono celestial, en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Al acercarnos delante de Dios, mis hermanos, tengamos cuidado de venir al Señor con un espíritu impecable, con el espíritu impecable de Simón el fariseo, o como aquel fariseo que se golpeaba en el pecho. ¿Tú recuerdas esa parábola? Se golpeaba en el pecho y decía, yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano que está al lado mío. Te doy gracias que yo no soy como él. Yo diezmo todo lo que tengo, yo hago esto, otro. Esa actitud es nociva delante de Dios. Mis hermanos y amigos, Jesús estaba sumamente interesado en que Simón tuviera conciencia de su pecado, y es por eso que le reprocha fuertemente en los versículos 44 al 47. Mira lo que dice. Y volviéndose a la mujer,
El Señor estaba hablando con Simón todavía, y volviéndose a la mujer le dijo: Simón, ¿tú ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. La franca descortesía de Simón, conforme a las costumbres naturales de entonces, fue evidencia de que Simón no había en lo absoluto, en él no había en lo absoluto un más mínimo deseo de honrar a Jesús y de mostrarle devoción a Jesús, y mucho menos de mostrarle amor a Jesús, como hizo esta mujer. Mis hermanos y amigos, yo no sé si Simón llegó a creer después de aquella fuerte reprensión de Jesús. La verdad es que la Biblia no nos lo dice. Pero lo cierto es que si no se arrepintió de sus pecados y abandonó su moralismo y legalismo, de seguro no fue salvo Simón. La Biblia no nos lo dice. Y yo me pregunto, ¿cuán sensibles somos a nuestros pecados? ¿Cuán sensibles somos a ellos? Yo sé cuáles son los míos. ¿Tú sabes cuáles son los tuyos? Los pecados favoritos. ¿Cuánto consideramos la santidad de Jesús? ¿Con qué frecuencia o facilidad cuando oramos tomamos tiempo para confesar y dolernos por nuestros pecados ante Dios? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento tú tienes ese momento de oración al Señor y tú estás diciéndole: Señor, perdona mis pecados, y el Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón, te mueve y te dice: pero dime el nombre de ese pecado. ¿Cuál es? ¿Tú nombrarías tu pecado y se lo dirías a Dios? Nosotros tenemos que llamar al pecado como Dios lo llama. No podemos venir a medias tintas con Dios. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Por otro lado, ¿en qué maneras tú muestras tu devoción, honra y amor al Señor? ¿Cuán dispuestos estamos a gastar nuestro tiempo, recursos por la causa de Jesús y de su reino? O por otro lado, ¿cómo está tu compromiso también con el servicio al Señor en tu iglesia local donde Dios te ha puesto? Incluso, yo quiero decirle algo: si hay algún creyente aquí que aún todavía no es parte de alguna manera y no se siente identificado con una iglesia local, yo quiero decirte algo en amor: estás en falta con el Señor. Porque Dios nos llamó a hacer vida en comunidad, a no ser llaneros solitarios, y a identificarnos con una comunidad de gracia, una iglesia local. Esto no es un boche pastoral, pero es una exhortación. Es una exhortación para ti. ¿Cuán dispuestos estamos a gastar nuestro tiempo y nuestros recursos al Señor? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor y con su iglesia? ¿Estás dispuesto a amar extravagantemente a quien tanto te perdonó? ¿O tienen que rogarnos en algunas ocasiones y perseguirnos para que participemos en servicios de la iglesia o actividades de la iglesia local o en alcance misionero? ¿Tienen que rogarnos para eso? Yo creo que una buena práctica cuando vengan oportunidades así es que conectemos cuánto hemos sido perdonados por el Señor. Y escucha, no es que tú y yo le vamos a devolver a pagar por el Señor. Señor, voy a ir a esta actividad de la iglesia, voy a participar en un ministerio, voy a participar en los cultos de la iglesia. Como, Señor, mira, voy a hacer un check mark. Tú sabes, si tú haces eso y si yo hago eso, ¿tú sabes a quién yo me estoy pareciendo? A Simón. A Simón. Ahora, ya hemos visto que el perdón que hemos recibido por fe nos debe mover a amar extravagantemente a nuestro Dios. Y finalmente,
Finalmente, el perdón que hemos recibido por fe nos debe mover a afirmarnos en la gracia que nos justifica y que nos da paz con Dios. Versículo 48, vean conmigo. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Los últimos versos de esta narración, estos versos, bien podríamos llamarle un desenlace bienaventurado, un desenlace feliz. Luego de las palabras de reproche de Jesús a Simón, llega el momento cumbre de esta historia, y es cuando Jesús afirma la fe de esta mujer que tanto demostró en amor y devoción por él a causa de su fe, haciendo un derroche de amor extravagante ante Jesús. Así que Jesús le dice a esta mujer: tus pecados, mujer, te son perdonados. Fin, deuda cancelada. Es muy evidente que estas palabras de Jesús a esta mujer subieron mucho de tono la tensión en el salón, en aquel lugar donde estaba aquella cena, aquel banquete. Subió el tono del ambiente en este lugar, y justamente se ve en las palabras de los demás que estaban en el banquete, que posiblemente, yo les mencioné, eran fariseos, igual que Simón. Vean lo que dice el verso 49. Los que estaban sentados a la mesa con él seguramente se miraron el uno al otro y se dijeron: oye, lo que hemos visto que hizo esta mujer pecadora, entrar a la casa de Simón, ponerse a los pies de Jesús, secarle con las lágrimas de sus pies con sus cabellos, después versar sus pies, tocarlo y ponerle perfume. Eso no, que va. Pero que ahora escuchemos de que él le diga: tus pecados te son perdonados. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Cómo así? Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo que quién es este que perdona pecados? Es el Dios del universo, el Redentor soberano, que fue enviado no a los que están sanos y no tienen necesidad de médico, sino a los que están enfermos. Pues no ha venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores, al arrepentimiento. Y es justamente la intención que tenía Jesús: hacerle saber a ellos que él era más que un profeta. Lo que Jesús le estaba diciendo: yo soy Dios. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo, con toda intención, afirmando. Jesús estaba afirmando con aquella acción la fe de aquella mujer que ya había creído en él como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Y segundo, darles testimonio a ellos mismos de que estaban ante la presencia del Dios vivo. Ellos estaban cenando con Dios y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Mis hermanos, nuestro Señor como Dios desea que siempre nuestra fe sea afirmada por el perdón que ya hemos recibido. Mira conmigo algunos textos hermosos de la palabra. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice Isaías: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
Busquen al Señor mientras puedan ser hallados, dice Isaías 55, 6 al 8. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y escucha, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Romanos 4, 7 al 8, también el apóstol Pablo dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios por eso. Todos ellos, todos, bendita seguridad que podemos tener, mis hermanos, de haber sido perdonados por su gracia. Pero vuelve otra vez conmigo a nuestro pasaje de Lucas. Imagínate ahora por un momento esta escena. Aquella mujer, cuando Jesús le dice: tus pecados son perdonados, ella como que recobró el aliento. Recuerden que ella estaba llorando, compungida. Y ahora lo que sucede es que escucha esta declaración del cuestionamiento de estos fariseos. De seguramente ella miró desconcertada a estos hombres. Luego ella miró a Jesús, los miró a ellos. Y es cuando Jesús pone la cereza en el pastel. Mira conmigo el versículo 50, el último versículo. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Fue como decirle a la mujer: hey, no lo mire a ellos, no, mírame a mí, escúchame. Tu fe en mí ha sido más que manifiesta. Eres salva, vete en paz. Vete en paz. Wow. Qué hermoso Salvador tenemos. Él se da cuenta de que esta mujer, aún con las emociones a flor de piel, acude a ella y quiere hablarle a su mismo corazón para traer paz por el poder autoritativo de su palabra, de modo que por primera vez en toda su vida ella puede tener paz verdadera con Dios. En toda su vida jamás había tenido esa paz. Wow. El Salvador que tenemos es maravilloso. Él es extraordinario. Warren Wiersbe dice lo siguiente: Simón estuvo ciego a la mujer y también a sí mismo. Él solo vio el pasado de ella, pero Jesús vio su futuro. Jesús ve tu futuro y mi futuro. De igual manera, mis hermanos, el Señor quiere afirmar nuestra fe. No importa el pasado que nosotros hayamos tenido y los momentos que estemos viviendo ahora, cuando otras voces hablan a nuestro corazón poniendo dudas de su perdón, de su salvación, y nos desconciertan también las preocupaciones sobre nuestra condición espiritual. Es el momento de recordar que somos hijos de Dios, completamente perdonados y salvos. Gloria a su nombre. Completamente. Yo no sé si en este momento tú estás en una condición en que hay algún pecado que está dominando tu mente y tu corazón. Y de alguna manera te tiene inquieto, te abate y no sales de ahí. Jesús te está extendiendo una mano para sacarte. ¿Sabe por qué? Porque te ama y eres su hijo o su hija. Y Él quiere que vivas una vida victoriosa sobre el pecado, sobre el control del pecado, y una vida hermosa de santidad. Y quiero terminar con una ilustración de también Warren Wiersbe.
de manera especial para alguien aquí que todavía no ha conocido a Cristo. Y con esto voy a cerrar mi sermón en el día de hoy. Dice Warren Wiersbe, el perdón divino no es automático. Podemos rechazar su gracia si lo queremos. En 1830, un hombre llamado George Wilson fue detenido por robar correspondencia. Y la pena era la horca. Después de un tiempo, el presidente Andrew Jackson le otorgó el perdón. Pero Wilson rehusó aceptar el perdón. Las autoridades se quedaron perplejas. ¿Debían poner a Wilson en libertad o colgarlo en la horca? Consultaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Marshall, quien dictaminó lo siguiente. Escuchen. Un perdón es una hoja de papel, el valor de la cual queda determinado por la aceptación de parte de la persona perdonada. Si lo rehúsa, no hay perdón. George Wilson debe ser ahorcado. Mi querido amigo, queremos decirte que no rechaces el indulto del Señor. No rechaces el indulto del Señor para ti hoy. Ven en arrepentimiento y fe y serás completamente perdonado o perdonada o salvado o salvada. Pero si lo rechazas, la sentencia de tu pecado es segura, se va a llevar a cabo seguramente, porque la paga del pecado es muerte. Pero escucha, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tienes la oportunidad hoy de irte de este lugar perdonado. Vamos a orar. Señor,